Buenas, 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 ¿cómo están? El día de hoy tenemos a dos invitados muy especiales en un tema muy especial. Hoy también estoy de vuelta sin mi compañero, pero bueno, nada, con esto del trabajo, los estudios a veces se complica un poco. Pero tenemos un tema muy especial y no queríamos perder la oportunidad de charlarlo con dos invitadas especiales. Vamos a presentarlas primero antes de empezar. Bueno, si quieres empezar vos. Yo soy Julie. Sí, te congregas en Donado. Tengo 24 años, recién cumplidos, recién estrenados. Soy la hermana de Maxi. Mi hermano estuvo en un par de programas acá, así que nada. En dos programas muy especiales, si los quieren ir a ver. Uno era el de la amistad y el otro no recuerdo. No me acuerdo. Pobre Maxi. ¿Y siempre viviste acá en Bahía o no sé si? Sí, relativamente siempre viví acá en Bahía. Más o menos. ¿Y Claudia, soy Claudia Amigo, doctora en psicología, me congrego en ICE, en la calle Chiclana. Estoy intentando de dar mi aporte en la escuela dominical. Y bueno, encantada que me haya invitado. Qué lindo. Una experiencia nueva hacerlo así, como una charla. Sí, además yo creo que como hacíamos antes también en los programas, de los primeros programas de Somos Pulso, invitábamos muchos especialistas de diferentes profesiones para obviamente enriquecernos como cristianos en diferentes ámbitos. Ya sea una nutricionista, tuvimos un abogado, tuvimos una psiquiatra, realmente estuvo muy lindo y ahora tener un aporte de una psicóloga nos abre muchas puertas, la verdad, a los cristianos y como hermanos en Cristo. Hablar de un tema tan importante como es la manipulación, que es un tema que, bueno, como estarán viendo en el título del video, quisimos hoy hablar de esto porque creo que es un tema que se suele mencionar en la vida cotidiana de, no sé, me siento manipulado o yo manipulé, preguntas que a veces como nos hacemos y dijimos, bueno, ¿por qué no tocarlo desde la vida cristiana también, como hermanos en Cristo? Así que bueno, siempre empezamos con una dinámica con los chicos, que es básicamente algunas preguntas personales, pero hoy no vamos a empezar con eso, porque dijimos, vamos a hacerlo diferente. Así que solamente les voy a preguntar, que es la pregunta central de Somos Pulso, ¿qué prefieren? ¿Milanesa de pollo o de carne? Vamos a empezar por acá. Y yo creo que depende de la guarnición. Depende de la guarnición. Si es con puré, y puede ser de pollo. ¿Y si es con papas fritas? De carne. Ah, mira, es con papas, pero en sus diferentes formas de hacer, claro. ¿Y Clau? De carne. Ah, mira, de carne. Bueno, muy bien. Bueno, genial. Era necesario hacerla, porque nosotros siempre la hacíamos y hacíamos como todo un juego re largo y dijimos, bueno, vamos a cortarlo un poco porque si no, se nos hace largo. Sí, y ya empezamos directamente con el tema central, que yo creo que cuando vos lees el título decís manipulación, ¿de qué hablarán? Así que primero preguntar, en este caso te voy a preguntar a vos, Clau, obviamente esperando el aporte de todos, ¿no? Pero, ¿qué es la manipulación? Si yo en primer lugar quiero saber qué es, ¿cómo la definimos? Es manejar. Manipulación es manejar al otro, pero sobre la base del engaño, para poder dominar y así satisfacer los propios intereses. Es una búsqueda de poder y es un abuso también de poder. El otro queda entrampado en una situación totalmente de dominio. Y todos a veces manipulamos un poquito, pero es distinto cuando se manipula con frecuencia. A ver, por ahí cotidianamente podemos manipular, en una pareja uno quiere viajar al norte y el otro al sur del país. Entonces, el que quiere viajar al norte dice que es más cálido, hermoso, bello, y el que quiere viajar al sur le puede decir, bueno, pero ahí te van a robar seguro, porque hay más delitos. Entonces, si vamos para allá, si nos pasa algo, vos sos culpable, ¿eh? Claro. Bueno, o el niño, ¿no? Cuando, por ejemplo, dame golosina, no, ya comiste lo suficiente, dame. Bueno, y termina diciendo, sos una mala, no te hablo más, mamá mala. Claro. ¿No? Entonces, bueno, puede que suceda que en nuestra vida en algún momento manipulemos,
pero eso no habla ya de ir construyendo una personalidad manipuladora, donde el que la tiene es un frecuente y hasta es un estilo de vida. Claro. Y por el otro lado, también hay formas de manipular de una manera inconsciente. Inconsciente es cuando la persona ya ha hecho de sí mismo un estilo de vida que manipula sin pensar que está manipulando. Y el otro tampoco se pone a pensar que está siendo manipulado. Claro. Y así como manipulamos con el lenguaje, por ejemplo, que tiene poder, ¿no? Y de hecho podemos considerar que Dios nos llamó por nuestro nombre, tiene un poder. También se puede manipular por medio de imágenes, de fotografías y la propaganda. En la propaganda se usa mucho lo que es el lenguaje subliminal. El objeto es manipular para conseguir mayor cantidad de consumidores. Claro. Entonces, ¿dónde está lo engañoso? Que se utiliza símbolos que están muy relacionados con la búsqueda del placer o también con aquello que necesita la persona. Entonces manipulan con símbolos, también con emociones. Dentro de los símbolos, por ejemplo, podemos utilizar más el color azul, claro, por ejemplo, más del estatus, claro, como el dorado, el rojo para aquel que encuentra un goce, por ejemplo, en algo más violento o erótico. Entonces, manejan a la masa a partir de las necesidades de la masa. Por ejemplo, en una imagen que pueden proyectar de una propaganda de cerveza, la forma de la botella es de una cola. Claro. Entonces, la persona no lo ve a simple vista, a no ser que se siente a observarlo, claro, con detalle, sí, digamos, sí, detenidamente. De eso se trata. O en la segunda, por ejemplo, una propaganda de whisky donde hay hielo, pero si uno mira bien el cubito de hielo, ahí hay una pareja teniendo relación sexual. Y en la tercera imagen es la propaganda de una salchicha, pero cae sobre ella una salsa, pero en forma de lengua. Claro. Entonces, cuando el sujeto tiene que comprar, por ejemplo, la salchicha, no quiere cualquier salchicha, sino esa, porque respondió inconscientemente a ciertas necesidades o placeres más primarios. Claro. ¿Sí? Por ejemplo, sin ir a imágenes, una propaganda, digo sin imágenes de revistas, por ejemplo, o de imágenes más estáticas en lo digital, podemos ver propagandas de auto. Aparece una chica y la voz del locutor que dice: vive todas tus sensaciones. Ahora, no me dice de qué trata ese auto. Claro. No me dice cómo es ese auto. Sí, te lo dice con una voz súper masculina y muy potente. Entonces, ¿qué tiene que ver la chica bonita con lo que me está diciendo? Vive tus sensaciones, todas tus sensaciones. Claro. Bueno, en realidad está llamando a otro tipo de placer y de emociones que se asocian inconscientemente al auto, y por lo tanto, por allí me pega más comprar este auto de esta marca que en otra. Ahora, del auto yo no sé. Claro, no sabes si es bueno, si es malo. No hay una descripción del auto. Claro. Bueno, es interesante. Algo que me quedó entonces es que a veces podemos ser manipulados sin darnos cuenta. O sea, como en estos casos, ¿no?
capaz que es más inconsciente de que, no sé, las marcas y demás nos manipulan, pero nosotros no nos damos cuenta hasta que observamos detenidamente y demás. Sí, en el caso de algunas... de un lenguaje más inconsciente, sí. ¿no? De un mensaje más oculto. Claro. ¿Sí? Igualmente, el manipulador va a tener ciertos métodos para manipular en las relaciones interpersonales, claro. sin ir específicamente a la propaganda, ¿no? Claro. No, sí, obvio. Y algunas, no sé, Juli, de paso te pregunto si se te ocurre así como, ella dijo, no sé, esto del sur y el norte, que una pareja quiere viajar al sur, ¿se te ocurre alguna, no sé, frase o algún, no sé, algo que solemos escuchar que digas, y esto se parece a ese ejemplo? Porque es un ejemplo que la verdad que pasa un montón. Esto de las manipulaciones en parejas, ojalá que no dentro de la iglesia, pero bueno, lamentablemente, como dijiste vos, la mayoría suele manipular. Bueno, yendo al ejemplo que ella dio sobre el tema de las publicidades, lo que es la carrera, por ejemplo, de marketing, se basa mucho en lo que es la manipulación. El marketing te hace cuál es el objetivo de ellos, que la empresa venda. ¿Y cuál es el objetivo de la empresa para que venga? Para levantar números. ¿Y cómo levanta números? Y yo te tengo que engañar para que vos creas que esto que yo te quiero dar lo necesitas. Claro. Y capaz que no lo necesitas y te lo muestran de una forma que decís, wow, lo necesito. Sí. Capaz que en tu vida lo vas a usar, capaz que en tu vida lo vas a necesitar, pero eso creo que es una forma de manipulación que las empresas se basan en eso, ¿no? Decir, che, mira, no lo necesitas, pero yo te voy a mostrar que vos sí lo necesitas. Y después nosotros, los espectadores, estamos en el papel de el otro lo tiene, lo quiero. O quiero parecerme lo más que se parezca a la propaganda, a la publicidad. Yo quiero ser igual. Entonces, por eso creo que es tan importante lo que es también remarcar que el marketing mucho te remarca la parte de manipulación de la empresa para que ellos también generen un ingreso, ¿no? Claro. Sí. Y mencionaste, Clau, esto de estas, que las manipulaciones a veces como que los manipuladores suelen tener como patrones, no sé si dijiste la palabra patrones, pero suelen tener así como algunas características. ¿Se les ocurre algunas de esas características que podemos tener en cuenta capaz o ver en las personas que tienen un comportamiento manipulador? Utilizan ciertos métodos como para someter al otro y hacer que el otro se sienta culpable. Para mostrar que la falta la tiene el otro, no él. Claro. ¿Sí? Si tomamos, por ejemplo, una situación laboral, el empleado puede decir, pero yo, señor, cumplí con sus órdenes. No, has interpretado mal. No, yo cumplí con sus órdenes. No. Te equivocaste y te equivocaste vos. Yo esa orden no te la di. Claro. Entonces, la culpa es tuya. Yo no tengo nada que ver, yo no dije nada. Sí. Bueno, entonces el otro hasta termina en algún momento dudando, ¿habré interpretado mal? Claro. ¿O me está mintiendo? ¿Sí? Bueno, entre otros métodos podemos mencionar el inculcar esto de vos deberías. Vos deberías hacerme feliz, vos deberías ser más responsable conmigo. También una forma de manipular es a través de los gritos, porque no se le da lugar a un otro. Si grito, no permito el diálogo, no permito el intercambio. Entonces, también lo que hace es herir la estima del otro. Cállate la boca, vos no servís para nada, no hay una que te salga bien. Claro. La intimidación. ¿No me das la moto? Me suicido. Claro. Se termina acá. ¿Sí? No quiero seguir estudiando. Si me obligás a ir a la escuela, me mato. También con exageración de emociones. Pero siempre para lograr algo del otro. Una cosa es que te diga, qué bonita que estás,
Pero otra cosa es que diga, bueno, le voy a endulzar el oído para lograr algo. Ay, mamita, sos divina, sos la mejor madre del mundo, ¿no? Sí, sí. O siempre, qué lindo que esto, pero ¿para qué? Claro, ¿me prestas plata? Exacto. ¿Me La prestás? típica de Sí, La típica de padres con hijos. Exacto. También formas de inventarse enfermedades. Claro, ¿sí? qué terrible. Para llamar la atención. También a nivel espiritual se manipula cuando se tergiversa la palabra del Señor. Entonces, te doy ejemplos que he escuchado en gente de otras iglesias, como si yo no pongo tanta cantidad de dinero por mes, no voy a ser salvo, o si tengo una enfermedad, no me voy a curar. Claro, no. Entonces, eso es tergiversar la palabra del Señor. Claro. ¿no? También cuando un miembro de la iglesia se dirige a los líderes como para hablar sobre otro miembro de la iglesia o hacer una crítica para que los líderes se activen y actúen en contra del otro miembro de la iglesia. Claro. Bueno, estas son formas también de manipulación espiritual, o usar algún texto bíblico para acomodarlo según lo que a mí me conviene. Claro, y ahí ¿Sí? obviamente estaríamos pecando. Exacto. O lo interpreto a mi manera, Claro. pero a mi manera, para mi beneficio. Claro, para un fin. ¿Sí? Claro, qué terrible. Para un fin. Sí. Entonces, son métodos que van utilizando, pero el objetivo siempre es el mismo. Cómo lograr el propio poder. Y vos decís, ¿es un pecado? Nosotros no tenemos el paraíso y siempre estamos melancolizados con el paraíso perdido. Siempre queremos recuperar ese paraíso perdido. ¿Pero por qué lo perdimos? Porque alguna vez el hombre quiso ocupar el lugar de Dios. Entonces, tanto la persona que manipula, que se quiere poner en ese lugar de que controla todo, que tiene el poder, que todo es para sí, como aquel que cree que el poder lo tiene el otro, ¿sí? Y no Dios, entonces se somete a ese otro. Claro. Terminan rompiendo esta comunión o alianza con el Señor, ¿sí? Porque están peleando por reafirmar de alguna forma el propio narcisismo, como decimos en psicología. Sí, sí. Y el que es narciso no le importa el otro, le importa el propio placer o el goce. Claro. ¿Sí? Porque a veces también se satisface en algo del orden de lo violento y agresivo. Y muchos se basan en algunos textos bíblicos como para maltratar a los otros o maltratar a los niños. Claro. Entonces, es una forma de mantener la propia certeza, de mantener los propios criterios, que nadie lo mueva de allí, que de alguna forma es decir, yo soy el que manda, yo soy el que sé, la verdad está de mi lado. Claro. ¿no? Y ahí es cuando estamos lindando, por supuesto, con el pecado. Sí. Yo creo que la persona que manipula, poniéndole un nombre, ¿no? Yo creo que no deja de ser una persona con orgullo. Una persona que quiere tener autoridad sobre algo que en realidad quizás no le corresponda, ¿no? Y creo que también, como ella decía, termina rompiendo la barrera de la persona que está siendo manipulada con Dios, porque el manipulado al final termina confiando, teniéndole temor a la otra persona en vez de tener temor a Dios. Por eso yo creo que es eso, como ella decía, termina rompiendo la relación con Dios y hacer las cosas por temor al hombre y no por temor a Dios.
O a veces acceder a lo que la persona que te está manipulando, acceder a lo que esa persona te está diciendo, en vez de someterse a lo que Dios dice. Claro. ¿No? Entonces, ahí creo que también es importante de la persona que está siendo manipulada, el saber poner las cartas sobre la mesa y decir, bueno, ¿qué está pasando acá? También ser un poco críticos con lo que la otra persona te está diciendo y saber diferenciar cuándo es una manipulación y cuándo no. Claro, qué difícil, difícil, sí, es qué muy difícil. difícil, También como ser críticos en todo lo que me dice una persona y después cuando también reconocemos, che, esto no sé si es normal, porque bueno, vimos las características que puede tener un manipulador en este programa, entonces saber después decir, che, no sé si la otra persona me está diciendo todo por amor, en este caso yo tengo más miedo que otra cosa a esta persona, o no hacer lo que me está pidiendo, puede traer consecuencias, es difícil. Sí. Busqué aquí una cita bíblica. Jeremías 18, versículo del 5 al 7. Así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Será como la retama en el desierto y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales, en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Más claro, échale agua, diría mi mamá. Es que sí. A veces no es difícil discernir cuando nos están manipulando porque tenemos esa tendencia a querer ser aceptados. Entonces terminamos en función de un otro para que nos quieran. Claro. Pero justamente cuando una persona ya vive con un manipulador, sea mujer o varón, la otra parte termina devastada. Se le devasta mucho la propia identidad. Claro. Llega un momento que se cuestiona. Puede ser que sienta lo que siento, porque duda hasta de lo que siente, de lo que piensa. Claro. Duda también de sus valores. La persona que es manipulada en algún momento dice, me siento maltratada. Puede lindar con el estrés, con la depresión. Se le arrasa el propio sentido de la vida. Claro. Llega un momento que dice, me están matando de a poco. ¿Por qué? Porque se lo acorralan la libertad, en la propia autonomía. Si vos vas a la iglesia el domingo no estás cumpliendo con tu ministerio familiar, pero yo voy un domingo y te dedico todos los días a vos. Claro. Bueno, pero tu obligación es quedarte conmigo. Bueno, arrasa también con su valor espiritual, ¿sí? Pero ¿para qué? Para que esté a su servicio. Entonces, cuando la persona no puede cumplir algo del orden de su deseo, de sus intereses, va perfilando hacia una depresión y hacia un sinsentido de su existencia, porque la vida ya le pertenece al otro. Claro, ¿sí? En vez de pertenecerle a Dios. Exacto. Sí, sí. También a veces es muy fácil manipular al adolescente que está construyendo su identidad. Claro. Por ejemplo, no vas a probar marihuana, no vas a fumar, no vas a tomar, pero qué flojito o flojita que sos. Entonces, por decir algunos términos, ¿no? Sí, sí. Los chicos dicen otros términos, pero bueno. Para decir uno leve. Como sé que es escuchado por varios, me voy a cuidar el término, pero generalmente no es así, ¿no? O si no, sos poco macho, ¿qué te pasa para los varones? Sí, o sos sí. una voz. Es decir, entonces, ¿quién quiere pasar por débil, por tonto cuando está construyendo su autoestima? Entonces, bueno, para poder pertenecer al grupo,
pruebo. Y ahí empieza también esta carrera, ¿no? En muchos que quedan pegados hacia la adicción. Claro. Entonces, ¿con qué se trabajó? Y se trabajó con la manipulación de una estima que se está construyendo y evidentemente, bueno, también de jóvenes que no están fortalecidos espiritualmente. Claro. Por eso, perdón, No. porque lo voy enganchando con esto cuando vos decías, bueno, cómo darnos cuenta. Y a nivel espiritual hay que vestirse con la armadura de Dios. Es decir, tenemos que conciliarnos con los valores espirituales, fundamentalmente con la verdad, porque la verdad se opone a la manipulación, la justicia y también el amor. Si uno va viviendo los valores espirituales, decís, pero esto no viene de Dios, esto claro. viene de un otro. Y también es necesario estar precavidos cuando nos dicen, el Señor me dice que vos vas a ser claro, mi esposo o mi esposa. El Señor me dice. Claro, el Señor te lo dice justo cuando sabe que el otro te quiere cortar la relación. ¿Sí? Bueno, cuidado, no hay que usar el nombre del Señor en vano. Claro, no, pero qué... sí, pero bueno, sucede mucho eso. ¿sí? Entonces, si uno puede pensar, bueno, pero esto viene de Dios, ¿por qué Dios se lo dice a ella o él? ¿Por qué no me lo dice a mí? ¿Por qué? ¿No? Y ¿cómo lo dice? ¿Cuáles son las señales? Claro. Entonces, a veces por culpa, por decir, bueno, tal vez sí, Dios le habló, cae y dice, bueno, no estoy convencido, pero bueno, sigamos probando, porque Dios lo dijo. Claro. No, te lo está diciendo el deseo del otro, no es palabra de Dios. Claro, qué tremendo. No, porque encima es algo que suele suceder. Gracias a Dios, no en nuestra iglesia. No, pero es algo que capaz que podemos escuchar en algunos otros ámbitos, entonces hay que tener cuidado. Y es cierto, yo valoro mucho lo que dijiste, de esto de estar vestido con las verdades del Señor, leer la Biblia, saber qué es lo que Él quiere para mi vida, porque Él nos revela obviamente lo que quiere para nuestra vida a partir de la palabra. Y si empezamos a ver que el Señor quiere... por ejemplo, los frutos del Espíritu. Ahí nos habla un montón de cosas que tenemos que tener como cristianos, que tenemos que ser mansedumbres, que dar amor, que tener fe y demás. Y vos no lo estamos viendo en la otra persona y bueno, capaz es una señal también para decir, no sé si es lo que me conviene. Es algo tremendo. Yo tengo una pregunta para ambas. ¿Cómo hacemos, en realidad, cómo sabemos si nosotros estamos manipulando? Porque obviamente siempre podemos decir, la persona, es el otro que me manipula. Pero también decir, ¿y si yo estoy manipulando? O tengo, tal vez no es que soy manipulador, una persona manipuladora, pero capaz que tengo algunas situaciones en donde, como por ejemplo, mamá me prestas plata, no se lo pido directo de, ay, ma, qué linda que estás hoy. Pero bueno, ¿cómo yo misma me doy cuenta? Recibimos algunas características, pero bueno, capaz de ahondar en uno mismo. ¿Qué preguntas me puedo hacer? ¿Cómo me puedo dar cuenta? Bueno, yo creo que hay proverbios hablan mucho sobre el tema del hombre sabio, ¿no? Sí. Y un pasaje muy conocido en Proverbios habla de que engañoso es el corazón más que todas las cosas. Entonces, sabemos que todo, absolutamente... Justo la semana pasada en la reunión de jóvenes hablamos sobre el tema del corazón. Sí. Y habla mucho sobre conocerlo. Si bien nosotros no podemos conocerlo, pero tenemos una base. La base, ¿cuál es? La Biblia. Porque la Biblia dice que todo lo que está en la Biblia es verdad, ¿no? Entonces, ahí también va la responsabilidad de una persona, mi responsabilidad de decir, bueno, yo me siento y tengo que estudiar la Biblia. Yo no puedo saber qué es lo que está bien y lo que está mal si yo no me siento y no la estudio. Claro. Entonces, así como yo puedo detectar si otra persona me está manipulando, yo con el tiempo también voy a aprender a saber cómo está haciendo mi corazón. Y ser honesto, porque a veces tendemos a justificarnos, no, pero ¿por qué esto, por qué el otro? No.
Acá no hay por qué, no hay ni para ni nada, no. Claro. Acá es tu corazón, tu orgullo. Claro. No, yo creo que uno sabe realmente cuándo está manipulando y por qué, ¿no? Y eso, bueno, en Santiago 1.5 habla sobre pedir sabiduría a Dios. Y el Señor, si lo hacemos nosotros de corazón, sabemos que el Señor lo va a dar porque el Señor no deja a los hijos solos. Pero siempre tiene que ser la base de, bueno, sentate a estudiar la palabra. ¿Qué es lo que dice ella? Hay un pasaje también habla sobre Hechos 17:11, dice: y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Ellos se sentaron, después de que escucharon a alguien, se sentaron y así todo dijeron, bueno, ¿será así lo que nos enseñaron? Claro. Entonces, si vos tenés un justificativo en tu corazón de por qué estoy manipulando a cierta persona de esta forma, primero, es algo importante que uno se dé cuenta de si está manipulando, ¿no? Porque yo no te voy a hablar de algo, o yo no voy a ser crítica conmigo de algo si yo no lo reconozco, Claro. ¿no? Entonces, una vez que lo reconoces, y bueno, ¿por qué? ¿Qué es lo que quiero lograr con esto? ¿En qué me va a beneficiar a mí esa persona? ¿Por qué lo estoy haciendo, no? Y como digo, yo creo que la humildad y dejar el orgullo de lado y reconocer el por qué lo estamos haciendo es algo que lo podemos saber solamente a veces estudiando la palabra y siendo honestos. Sí, y cómo lo puedo conseguir eso que quiero a partir de otra forma más sana. Sí. Más... Sí. Menos dañina. Sí, menos dañina. Totalmente. Había buscado acá en 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Bueno, es importante para no manipular, tener dominio propio. Y como decía Juli, en la medida que conocemos al Señor, nos vamos a dar cuenta más fácilmente cuando tenemos una conducta de cobardía también, porque bueno, cuando se manipula no se enfrenta a la verdad. Claro. No se enfrenta tampoco la propia falta. Entonces es necesario, como Juli decía, con humildad, reconocer la propia falta, porque la sabiduría siempre implica reconocer lo que se sabe, pero también tener la humildad de reconocer lo que no se sabe y lo que nunca se sabrá. El que es sabio atraviesa el dolor, es capaz de aceptar las propias limitaciones. Si te hacen una observación, no estás en la defensiva, te pones a pensar, che, en esto estuve egoísta o lo respondí mal. Bueno, ahora si me pongo en una posición omnipotente, me parece que esta vez te equivocaste. Entonces, por allí es importante el poder reflexionar sobre sí mismo, cuáles son mis debilidades y mis valores, para saber a su vez hasta qué punto puedo llegar también a manipular a un otro. Claro. Y poder enfrentar lo que es. Si yo quiero esto, tengo un deseo y quiero esto, bueno, lo digo. No doy todo un rodeo para no equivocarme o para ver si al otro le gusta y de esta manera yo quedar bien. Claro. ¿Sí? Es decir, o para convencer al otro que piense que haga lo mismo que yo. Entonces, para eso yo tengo que decir, bueno, primero, que el otro también tiene deseos e intereses distintos a los míos, pero tengo que ser consciente de mis faltas y delante del Señor. Y esto es ser humilde, ¿no? Reconocer que uno también se equivoca y reconocer que no siempre todos tienen que pensar y obrar igual. Cuando mucho, veamos si podemos negociar, como dicen ahora, o consensuar. Claro. ¿Sí? Bueno,
creo que desde ahí nos podemos ir dando cuenta. Claro, discernir. Sí. Para discernir uno tiene que tener la humildad de saber primero cuál es mi falencia. Y eso también es ser sabio. Sí, totalmente. Que a veces obviamente es difícil, pero ¿qué es lo que nos pide? O sea, es lo que nos pide Dios, ¿no? Que seamos humildes de corazón, mansos para ir. Bueno, obviamente un montón de cosas, ¿no? Pero sí, es súper importante. Y eso también me hace pensar cómo nosotros, bueno, en este caso nosotras, podemos ayudar a cultivar relaciones dentro de la iglesia que sean sanas, sin manipulación. Porque bueno, la iglesia obviamente somos todas personas que estamos en el mundo, vivimos en el mundo, con la mente y el corazón tratando, digo, porque obviamente nunca vamos a ser perfectos, ¿no? Pero tratando de mantenerlo con la vista en Cristo. Pero bueno, ¿cómo podemos hacer nosotras, y en este caso nosotros los que escuchen en la radio y en el stream, para crear relaciones, noviazgos, matrimonios, relaciones de hijos y padres, porque a mí también se me ocurre eso también, ¿no? Sanas, sin manipulación de por medio. Ya vimos obviamente que la palabra es una guía fundamental para todo, ¿no? Pero ¿qué otras cosas nos pueden ayudar a eso? A crear relaciones sanas. ¿Qué se les viene a la cabeza? No sé ¿Querés si hablar vos? Yo por ahí te empiezo a hablar y me voy. Entonces No, está perfecto. Quiero ser respetuosa, porque si no yo me voy. Nada, yo creo que se basa todo en la humildad. Yo creo que decir, bueno, si yo quiero entablar una relación sana con una persona, bueno, hay que hablar las cosas, ¿no? Es algo difícil, realmente es muy difícil el tema de ir a hablar con una persona, decir, che, mira, esto, creo que está pasando esto, que está haciendo el otro, pero yo creo que las cosas, por más que a veces lleven, que a veces lleven tiempo, y a veces en el momento puede llegar a doler el proceso, de decir, bueno, hay que ser honesto, hay que ser transparente con la otra persona. Claro. ¿No? Entonces, cuando yo creo que se va entablando ese vínculo de transparencia con la otra persona, yo voy a saber, en cierta forma uno puede aprender cuando vos... Tenemos un amigo, ¿no? Por ejemplo, de hace tiempo, de hace muchos años. Yo, conociendo a la otra persona, puedo saber cuando está tratando de manipularme con algo, ¿no? Y cuando yo estoy manipulando a la otra persona, ¿no? Entonces, creo que ahí la transparencia y la amistad, como lo define la Biblia, se puede ver cuando se está siendo transparente y no está habiendo manipulación en una relación de amistad. Claro. Pero creo que es todo la base, todo parte de lo mismo, es la humildad de cada uno. Sí, yo creo que pasa mucho en las amistades, bueno, en los vínculos no familiares, a veces también en la familia, pero de que el querer caer bien al otro, el querer estar, no querer decir eso, no querer decir tal vez algo, che, no estoy de acuerdo en esto, no quiero viajar al sur, vamos a volver al ejemplo, ¿no? No quiero viajar al sur. Y capaz en vez de eso, para no decirle, no quiero viajar al sur, ay, no, pero viste que en el sur, viste, está pasando algo, no sé, no estoy segura, o hay mucha inseguridad, y empezamos a buscar eso, empezamos a manipular a otra persona en vez de eso, de ser transparentes. No quiero ir. Me gustaría conocer el norte. Y capaz eso, de ponernos con la persona a charlar. También, obviamente, a veces en situaciones depende mucho de con quién estemos hablando, pero yo creo que la transparencia es... O sea, no que tenemos que manipular, depende de la persona. Sino depende de la persona qué tan fácil o difícil va a ser comunicarse. Pero es fundamental la transparencia con el otro. Exacto. La honestidad, la Claro. verdad libera, ¿no? Y también poder reconocer que para generar buenos vínculos yo tengo que tener en cuenta al otro. No solamente hacer todo solo lo que yo quiero. Entonces es necesario poder pensar en una familia la propia paternidad, maternidad y fraternidad. A ver, mis hijos a veces van a tomar camino distinto a lo que yo pienso. Tienen deseos distintos, ¿no? La modalidad de ser joven de hoy no es la de mi década. Bueno, pero a ver, no me puedo quedar con que
lo mío es bueno y lo de mi hijo o lo nuevo es malo. Entonces, ¿qué implica justamente generar buenos vínculos en un ambiente cristiano? Basarse en el amor y la verdad. Y no quiere decir que yo tenga que acordar con todo, pero al menos tengo que tener la sinceridad de decir, no acuerdo. Claro. Pero bueno, vos también elegís. Sí. El poder confrontar con el otro y no confrontar, tener distintas opiniones, implica que el otro es mi enemigo o pone en duda lo que yo sé. No. A ver, intentemos como le decimos a los chicos, un ratito cada uno, compartamos. Bueno, cuando ya somos grandes, el poder llegar a algunos acuerdos y a veces, si no hay acuerdos, tolerar, ¿no? Tolerar que el otro por allí no tiene por qué ser igual que yo, pensar igual que yo y estar a mi servicio. Que esto, bueno, es muy difícil bajarlo a la práctica, ¿no? Porque los hijos siempre sueñan con los padres ideales y los padres también sueñan con hijos ideales, pero no hay ideales, hay hijos y padres reales. Claro. ¿Sí? En una iglesia es bueno seguir reconociendo que nosotros estamos para servir y que somos hijos del Señor, que no somos los reyes. Entonces, una forma de mantener el buen vínculo es poner la mirada en el otro, ¿no? A veces en algo simple, hola, ¿cómo estás? ¿Existís? Y si yo reconozco que estoy para servir, no voy a buscar en la iglesia un lugar para ejercer un cargo de poder. Claro. Y ahí está lo que Juli también decía, la humildad. Porque el humilde sirve. El omnipotente y manipulador lo que hace es buscar siempre una forma de ser estrella, de ser el centro de la situación o de un lugar. Claro. Entonces, ¿cómo mejorar los vínculos? Sintéticamente, sabiendo quiénes somos y para qué estamos. En la iglesia. Sí. Y en familia, ¿no? Que bueno, de acuerdo a cómo uno es, también es en la familia y en la iglesia. Pero digo en cuanto a los roles, a ver, el Señor quiere muchas cosas para nosotros y fundamentalmente que nos salvemos, que seamos libres, ¿no? Él murió para nuestra salvación. Sin embargo, no todo el mundo lo siguió. Claro. Y no hizo mal, todo lo contrario. Habló con parábolas para enseñarnos, hizo milagros, sanó, se enfrentó a la hipocresía. No podemos decir que hay algo malo en el Señor. Y sin embargo, no todo el mundo lo siguió. Entonces, a veces tenemos que tener esa humildad de saber que no todos nos van a seguir, tampoco nos tienen por qué seguir. Claro. Si tenemos una posición, como decimos en psicología, más castrada, que quiere decir, mira, las cosas, la realidad no es como vos la querés crear, la realidad es esta. Claro. Que no quiere decir que sea conformista, porque yo siempre voy a instar en una familia por los valores cristianos, porque si soy cristiana fluye también, no es que tenga que estudiar cómo aplicar el valor, ¿no? Claro. El crecimiento espiritual no es una cuestión de estudio, el estudio es de la palabra para alimentarnos, pero uno dice, a ver,
cómo hoy voy a estar pacífica con vos. A ver, me tengo que estudiar algunos ítems de cómo lo voy a hacer. Ahí estoy fingiendo, manipulando. Sí, sí. Si yo estoy en conciliación con el Señor, la paz me fluye. Claro. No necesito estos ítems. Sí, no. A veces los miramos como para el programa para decir, bueno, los evaluamos así en ítems, pero bueno, eso obviamente en la vida cristiana no es así. O sea, en la vida en general, claro. El que crece espiritualmente fluye. Pero bueno, en ese fluir también, vuelvo a lo mismo. No siempre los padres reaccionan como los hijos desearían. Y no siempre, se van a cumplir todos los ideales. Tenemos que ser fieles a la palabra. Y a su vez, si somos fieles a la palabra, la diferencia, la oposición, también existe. Sí, yo pensé, mientras que estabas hablando, esto de amar al prójimo como a ti mismo. Obviamente, si nosotros vivimos en una comunión con Dios, o tratamos, ¿no? De vivir en una comunión con Dios, de estar todo el tiempo teniéndolo a Él en la vista, vamos a querer, obviamente, amar al otro como a mí mismo, como un hermano en Cristo, porque somos hermanos en Cristo, obviamente. Y alguien que manipula no lo estaría haciendo. Hay un pasaje que me estaba acordando de 1 Corintios 13, habla mucho sobre el amor. Dice, en uno de esos que habla, dice, el amor no busca lo suyo propio. Claro. Y yo creo que usar 1 Corintios 13 para generar un vínculo sano dentro de la iglesia, creo que es un buen parámetro para decir, bueno, ¿cómo puedo yo cultivar una relación sana con vos o con vos? Bueno, yo estoy muriendo a mí todos los días por amor a vos. Claro. Entonces, yo creo que es una buena forma de decir, bueno, no quiero buscar mi propio bien. Voy a buscar el tuyo. Lo estoy haciendo, realmente lo estoy haciendo. Entonces, creo que me parece también un buen pasaje para ponernos nosotros mismos sobre la mesa y decir, bueno, estoy generando un buen vínculo con esta persona, con la otra persona, ¿no? Totalmente, muy buen pasaje. No se me había ocurrido, sinceramente, así que muy bueno. También otro que estaba pensando cuando Claudio estaba hablando, esto de Lucas 22, de que el Señor mismo dijo, yo vine para servir, ustedes tienen que hacer lo mismo. O sea, tenemos que como cristianos servir al otro, no... O sea, el versículo no me acuerdo cuál era exactamente, me parece que el 25, 27, no me quiero equivocar. Pero esto de quién es más valioso, el que se sienta a la mesa o el que está sirviendo a la mesa, ¿no? Esto también de estarnos evaluando a nosotros. ¿Qué estoy haciendo yo? ¿Estoy sirviendo al otro? ¿Estoy siendo introspectivo a mí mismo? A ver si yo te estoy hablando con sinceridad, con honestidad. ¿Estoy siendo transparente? ¿O estoy teniendo un amor que todo lo sufre? ¿O no? ¿O estoy buscando yo estar sentado en la mesa y que me sirvan a mí? A que todos se adapten a mí. También en eso es como, bueno, nos tenemos que evaluar... Porque es difícil, ¿no? Pero bueno, es lo que nos pide el Señor. Es difícil, yo creo que cuando estamos luchando. Después yo creo que, como vos dijiste, si estamos en comunión con el Señor, fluye. Bueno, creo, ¿no? Sí, pero bueno, la vida cristiana siempre es un desafío porque tenemos que ir creciendo hasta el momento de nuestra muerte, ¿no? Sí. Y acá, en Efesios 4:25, dice, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. ¿No? Bueno. Otro versículo también, más claro, echale agua. Son versículos que son... Como, digamos, como redondea lo que veníamos hablando, ¿no? Sí. Me encantó. La verdad que todos los versículos que se fueron hablando, y también como para ir cerrando este hermoso programa, yo que sinceramente me quedaría hablando horas y horas, porque creo que fue muy enriquecedor. O sea, yo me voy re contenta con todo lo que hablamos. Pero sí, nos vamos con muchos... iba a decir tips, pero me gustó lo que dijiste hoy. En la vida cristiana no es que tenemos que... tengo que leer la Biblia, me tengo que fijar en el otro, no me voy a estar así, porque obviamente lo tengo que saber, pero no voy a estar recordándome todo el tiempo, sino evaluándonos. Yo creo que como... iba a decir consejo, pero no sería un consejo, como...
como desafío para hoy. Bueno, volvemos. Hubo una pequeña interrupción, se cortó justo la luz, estábamos charlando reconcentradas y bueno, nada, se cortó la luz, son cosas que pueden pasar, pero nada, estamos acá de vuelta, tratando de terminar el tema de la manipulación. La verdad que no sé cómo lo van viendo ustedes, pero estábamos hablando recién con las chicas de que nos gustó mucho, bueno, personalmente me gustó mucho y me quedo con varias cosas para reflexionar. No sé si querían terminar con algo, con algún consejo, con alguna palabra de aliento para la otra persona que esté del otro lado, que vio a partir de la charla algunas cosas que quiere evaluar en su vida o en su entorno también. Nada, poder ayudar capaz desde este lado, como podamos. Juli. Ya empezamos. Bueno, yo creo que en Mateo 4, del 1 al 11, podemos ver cuando Jesús fue tentado por el mismo diablo, ¿no? Y hay algo que se repite muchas veces entre estos versículos que dice, la Biblia dice, ¿no? ¿Cómo responde Jesús a las tentaciones que en realidad le estaba poniendo el diablo? La Biblia dice, no solo de pan vivirá el hombre, ¿no? Por ejemplo. Entonces, y nosotros tenemos que también orar y pedirle al Señor, como dijimos antes, la sabiduría para poder detectar cuando estamos siendo manipulados, ya sea por algún amigo o incluso dentro de la iglesia. Tenemos que pedirle al Señor que nos dé sabiduría y como habíamos mencionado antes, ¿qué es lo que dice la Biblia sobre eso? Nuestra base de toda verdad tiene que estar en ella y lo podemos ver aún. Jesús mismo, siendo Dios, usó la Biblia para enfrentar al diablo, enfrentar las tentaciones y no ser manipulado con riqueza, con grandeza, con todo lo enorme que le daba el diablo, ¿no? Entonces, nada, animar a que podamos cada día no hacerlo como algo rutinario de, bueno, me siento cumplir, listo, cierro y sigo con mi día a día, sino decir, bueno, me siento y, bueno, Señor, ¿qué quieres decirme hoy? ¿Qué puedo sacar de este pasaje que me estás diciendo? Bueno, yo creo que así se va cultivando una relación con el Señor en donde vamos a poder aprender qué es lo que quiere el Señor, qué es lo que dice sobre nosotros y también aprender a diferenciar entre una manipulación que las personas piensan que es verdad, lo que Dios dice que es verdad. Claro. Yo creo que es una de las bases el estudiar la Biblia. No me refiero a entrar a un instituto, está perfecto entrar a un instituto, si quieres hacerlo, hacelo, pero los institutos también se basan en la Biblia, también se basa en todo lo que dice la Biblia, entonces tenemos todos una Biblia en casa, en el teléfono, en todos lados. Claro. Entonces, nada, animar a eso, animar a hacer eso. Muy bueno. Sí, totalmente. No sé si querías concluir algo también. Sí, yo voy a mostrar esto, una virome. A una virome la tengo acá, la pongo allá, la puedo romper, la puedo tirar. Bueno, tenemos que intentar de no ser un objeto, como la virome, ¿no? La puedo usar también para escribir. Entonces tenemos que intentar que no nos usen como objetos, y a veces como objetos también funcionales y hasta descartables. Y también es importante que nosotros veamos en el otro una persona y no un objeto. Y recuerdo el primer versículo que me enseñaron en la iglesia, Josué 1:9, cuando tenía 12 años. Mira que te esfuerces, que seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde tú quieras que vayas. Entonces, es bueno tener como armadura a nuestro Señor. Es uno de mis versículos favoritos, a mí me encanta. También cuando estoy pasando tal vez por alguna prueba, ya sea prueba a prueba o una prueba en general, es como que ese versículo me alienta un montón. Capaz que dejarlo como desafío para memorizar a los oyentes, pero no, es cierto. Bueno, chicas, nada, hermosas conclusiones las dos, nos quedamos pensando en eso. También, como dijimos, para los oyentes, quedarnos analizando este programa puede ser de bendición también, ¿no? ¿Cómo estoy actuando yo como cristiano? ¿Cómo
está actuando mi entorno, evaluarnos y evaluar también. Y me gustó el ejemplo de la lapicera, fue muy práctico, así que está bueno. Nada, agradecerles a las dos, gracias por venir, No, gracias por la palabra. No, en serio, la verdad, hermoso. Le decía a las chicas justo cuando se cortó la luz que fue uno de mis programas favoritos, porque creo que en general la Biblia fue el centro del programa. Estuvimos hablando de lo que Dios quiere para nosotras, como hijas de Dios, como hijos, o que si nos están viendo varones también. Y no dejarnos manipular por el hombre, sino hacer todo como para el Señor. Ese versículo también es uno de mis versículos favoritos porque es cierto. Colosenses 3:23. Hacer todo para el Señor. No para agradar a un otro, no para que hacer todo a mi beneficio, sino todo para el Señor. Así que bueno, gracias por venir, gracias por el programa. Gracias por la invitación. Y las esperamos de vuelta. Yo creo que, como a mí me pasó, capaz que alguno de ustedes estará esperando otro programa con las chicas. Podemos hablar de otro tema, lo pueden dejar en comentarios también. Si quieren hablar de algún tema parecido o que les llame la atención, lo pueden dejar acá. Y bueno, recordar las reuniones de oración, son los viernes, 20 horas, acá en Donado 533. Sábados a las 7 de la tarde está la reunión de jóvenes. Muy bien. Y los domingos, 9 horas, la Santa Cena o la Cena del Señor y el posterior estudio bíblico también con la escuelita dominical. Así que los esperamos a todos. También nos pueden seguir en redes en ICE Vida Eterna. Y nada, muchísimas gracias por el video y nos vemos en el próximo programa. Nos vemos.